Todos los estudios internacionales y los más prestigiados economistas lo subrayan. La desigualdad se ha convertido en la principal amenaza para todos los países. En México la desigualdad crece. Un reciente estudio de Oxfam nos dice realmente cómo se está concentrando la riqueza, cómo son algunos cuantos los que cada vez se llegan a tener más y más de lo que se produce en el país. Mientras tanto, la desigualdad tiene grandes consecuencias, no solo en la pobreza, sino también en la exclusión, marginación e incluso en las violencias. De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. En México, la desigualdad económica es una realidad que continúa en constante crecimiento. Con ello, se acentúa la brecha de disparidad entre los diferentes grupos de las clases sociales. Llevamos más de 3 décadas de reproducción sistémica de la extrema pobreza y la extrema riqueza. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del INEGI, el ingreso promedio de los mexicanos cayó de 3,045 pesos mensuales en 2012 a 2,965 pesos mensuales en 2014. Y en el extremo, de acuerdo al estudio del Banco Mundial titulado La trampa de la desigualdad, las personas que más riqueza poseen en el país obtienen aproximadamente 17,000 veces más recursos económicos al día. En esta materia, Oxfam México presentó a mediados de este año el informe Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político, donde alerta a los líderes políticos, a los empresarios y a la ciudadanía que la desigualdad extrema está limitando los avances en la lucha contra la miseria. De acuerdo al informe Oxfam, hay 53 millones de personas viviendo en la pobreza, mientras que 16 multimillonarios mexicanos han aumentado de manera considerable sus riquezas en estos últimos 20 años. Pasaron de poseer 25,000 millones de dólares en 2006 a poseer 142,000 millones de dólares en la actualidad. Incluso, la riqueza de los 4 mexicanos superricos representó en el año 2012 el 2% del PIB nacional, y al cabo de 20 años, sus riquezas representan ahora el 9% del PIB nacional. Sin duda, es momento de cerrar la brecha histórica de las desigualdades sociales en nuestro país. Urge que el Estado mexicano, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones y la ciudadanía en general trabajemos en un nuevo curso de desarrollo que considere como objetivo prioritario el cumplimiento universal e integral de los derechos humanos. Recientemente, yo diría de un par de años para acá, los economistas internacionales, economistas muy prestigiados, han señalado la desigualdad, yo diría, junto con la degradación del medio ambiente, son las dos grandes amenazas que está enfrentando todos los países. México, sin duda, enfrenta ambas. Por eso ha sido también recibido un estudio reciente que Oxfam ha presentado sobre la situación de la desigualdad y la concentración de la riqueza. Por eso muchas gracias Gerardo, muchas gracias Jimena por estar aquí en el Estudio de México Social para presentarlo. Pero déjame iniciar, Jimena, con esta pregunta, digamos, yo diría esencial. ¿Qué es Oxfam y por qué Oxfam hizo este estudio en México? Sí, mira, Oxfam es una organización de la sociedad civil mexicana que tiene como misión combatir la pobreza y lograr el respeto de los derechos humanos de las personas, y es parte de una confederación internacional y de un movimiento internacional que está combatiendo la pobreza y la desigualdad. Y por muchos años Oxfam se enfocó mucho en el tema de la pobreza, como nos pasa aquí en el debate público nacional y en las políticas sociales, pero decidimos que había que hacer una reflexión importante sobre el tema de la desigualdad vinculado con el tema de la pobreza. Nos parecía que era fundamental poner este tema en la agenda pública, decir que la desigualdad que se vive en México es inaceptable, tener datos concretos que nos permitieran mostrar la magnitud de la desigualdad, y con eso, con este estudio, Oxfam está iniciando una campaña que se llama Iguales, con la que queremos justamente llamar a un gran pacto nacional por la igualdad, donde nos podamos sumar la academia, la sociedad civil, el Estado, las empresas, para realmente lograr transformar a México de la raíz y realmente combatir estas desigualdades y la pobreza que existe en México. Y sin duda recoge y pone en el centro que la gran falla estructural, dice José Goldberg, de la pobreza, exclusión, discriminación, la creciente vulnerabilidad, es la desigualdad. Y Gerardo, tú has sido un estudioso de estos temas y sabes bien que el tema de desigualdad ha sido de alguna manera documentado históricamente incluso, están los trabajos de Carlos Tellez recientemente,
Y parecía ser que es una frase que hemos asumido. Desde Humboldt somos el país más desigual. ¿Cuál fue la manera que abordaste en este caso para presentar, digamos, yo diría, adelantándome, una visión, una mirada mucho más aguda sobre la desigualdad y la concentración, pero sabiendo que tú tienes esta visión de conjunto, ¿cómo llegaste a esta aproximación? O sea, ¿cuáles son los puntos que buscabas? ¿Cuáles eran las preguntas de esta investigación que te hiciste cuando iniciaste el trabajo? Creo que es importante señalar que hay como antecedente un documento de Oxfam, dos documentos de Oxfam a nivel internacional, previos a este caso específico de México. Y esos dos documentos mostraron la magnitud de la desigualdad a nivel mundial, el primero de ellos, y el segundo de ellos ya hablaba de un tema que resulta fundamental en el caso de México, que es el tema de la concentración del poder económico y político, y cómo esa concentración del poder económico termina teniendo efectos indirectos por la vía del diseño de políticas y que terminan redundando efectivamente en una concentración aún mayor, en una especie de círculo vicioso. Eso que ya lo apuntaba el segundo documento de Oxfam a nivel internacional fue lo que retomé para este documento, y creo que este documento, por eso es el título del documento, se llama Desigualdad extrema en México, concentración del poder económico y político. Porque justo más allá de mencionar simplemente las cifras de desigualdad muy grandes que muchos ya conocían, y a completarla con otras cifras que estaban circulando de manera aislada y ponerlas todas juntas, creo que el hilo conductor del documento pues es la idea de que el hecho de que tengamos una sociedad tan desigual, con una concentración tan fuerte del poder económico, termina redundando a su vez en el diseño de políticas públicas que acentúan esta desigualdad inicial, que la acentúan, que generan un crecimiento que termina siendo excluyente, y esa es la parte que es muy relevante para la pobreza, por ejemplo, porque tenemos una economía en la que no solo está esa desigualdad ya muy grande, sino que termina generando o impulsando, haciendo lobbying en favor de ciertas políticas que terminan beneficiando fundamentalmente a grupos selectos de la población en detrimento, digamos, de las grandes mayorías. Y eso hace que el crecimiento que tengamos, además de ser bajo, sea excluyente. Entonces, digamos, el hilo conductor pasa por ahí, pasa un poco por pensar en cómo hay una relación entre la parte económica y política, y cómo se usa ese poder económico a su vez para incidir en las políticas públicas con un consecuente efecto negativo en la desigualdad y la pobreza. Yo diría, Jimena, que en ese sentido, parte de las aportaciones poderosas del documento es esta asociación entre concentración de la riqueza, del ingreso, y concentración del poder, y que genera este círculo que finalmente reproduce una enorme desigualdad. Pero está el tema de que, por alguna razón, me gustaría tu reflexión, durante décadas hemos discursivamente hemos hablado de la pobreza, lo dijiste al principio, y aunque se incluye, nunca fue el centro, no es el centro, digamos, por ejemplo, de una gran propuesta, no solo del gobierno, una gran propuesta social. ¿A qué atribuyes esta manera de centrarnos en la pobreza y no en la desigualdad cuando, ahora que entremos al documento, todo nos muestra que ahí está el tema? Entonces, si observas este discurso que, digamos, en lo social que se ha sesgado hacia el tema de pobreza, obviando otros temas, ¿tendrías algunas hipótesis, algunas respuestas a esta realidad? Mira, a mí me parece que primero es mucho más fácil hablar de pobreza que hablar de desigualdad, ¿no? Porque hablando de pobreza no necesariamente estás tocando los intereses políticos y económicos de las élites de este país. Y creo que hablar de desigualdad sí los toca, y por eso creo que es mucho más difícil, porque sí, en cierta medida se trata de ceder privilegios, ¿no? Y a nadie le gusta ceder privilegios. Entonces creo que sí ha sido mucho más fácil hablar del tema de pobreza. Creo que no hemos puesto suficiente énfasis en el tema de desigualdad, también porque a veces se piensa que poner el énfasis en el tema de desigualdad es como una cruzada contra los ricos. Y no se trata de eso, no se trata de decir hay que atacar a los ricos, porque tal. Se trata de decir necesitamos un país más justo y necesitamos un Estado que realmente regule, que redistribuya la riqueza y que realmente genere condiciones propicias para el bienestar de la población. Y creo que parte de lo interesante de este informe es justamente esa vinculación entre desigualdad y pobreza, justamente poner el dedo en el renglón de que en México se hereda la pobreza. Tú naces pobre y mueres pobre, o sea, no hay movilidad social. Y también poner sobre la mesa que realmente los programas de combate a la pobreza que hemos tenido por sexenios han sido realmente un fracaso.
No es que hayamos tenido grandes éxitos en realmente combatir y sacar a la gente de la pobreza, y creo que parte de lo que estamos tratando de decir en este informe es tenemos que poner el énfasis en la captura de este poder económico y político también para poder tener programas de combate a la pobreza y de combate a la desigualdad que sean más exitosos. Para concluir este bloque me gustaría esta afirmación que está en el documento: la política social ha fracasado, punto y seguido. Y algunos sostienen que la política social por lo menos ha hecho que la pobreza sea menos dura, ha mitigado la pobreza, ha logrado que algunos la vivan con menos, si se puede hablar, con menos virulencia. En ese sentido, el mismo documento sostiene que esta focalización más precisa de algunos programas ha mitigado o ha explicado algunas de estas mediciones que hablan de que se ha reducido la desigualdad. En ese sentido, me gustaría tu comentario final en este bloque sobre esto. O sea, sí ha fracasado la política social en términos de enfrentar la desigualdad cuando no tiene instrumentos para enfrentarla, pero por otra parte, algunos sostendrían que por lo menos ha evitado que fuese más dura su incidencia. O sea, yo creo que hay parte de razón en ambas posiciones, es decir, sin duda la política social y algunos programas específicos, yo diría, para no poner a todos en la misma canasta, han tenido algún impacto para mitigar la magnitud y los costos de la pobreza. Pero en su conjunto, lo que vemos es que la política social, la enorme cantidad de recursos que se le han destinado en los últimos años a programas sociales, estrictamente hablando, o a programas productivos que tienen un componente social, que se supone tienen un componente pues, que reduciría la pobreza, todo eso en su conjunto no ha tenido un éxito en términos de reducir la pobreza. Tenemos tasas de pobreza hoy en día que son prácticamente las mismas que teníamos hace 20 años. En términos de la pobreza extrema, seguimos teniendo alrededor de una quinta parte de la población en esa situación. Seguimos teniendo la mitad de la población en situación de pobreza, tanto extrema como moderada, como lo teníamos hace 20 años. Entonces, en ese sentido, me parece que sí ha sido un fracaso la política social de combate a la pobreza. Claro que ha habido programas, insisto, que sí han logrado hacer que esta sea más llevadera, pongámoslo en esos términos, pero mitiga de alguna manera los costos, pero ha sido incapaz de lograr hacer que la gente salga de la pobreza. Efectivamente, ha sido incapaz de lograr que la pobreza se termine heredando y que sea un tema de generaciones. Y en ese sentido es que pues, necesitamos repensar qué es lo que realmente queremos hacer. Necesitamos repensar la política social, tanto en el combate a la pobreza, como pensar si lo que queremos hacer es enfocarnos en eso, o bien empezar también a hacer políticas que de alguna manera promuevan el crecimiento económico y sobre todo un crecimiento económico que sea más incluyente. Porque al final de cuentas lo que queremos es que todos los mexicanos tengan pues, un nivel de vida que cumpla con lo que establece la Constitución, digamos, al menos, y sobre todo, además, por lo menos, la gente que trabaja. Estamos en una situación en la que además la política social, incluyendo no solo los programas de combate a la pobreza, sino la parte laboral, no está contribuyendo de ninguna manera a reducir la pobreza en estas dimensiones, en esta magnitud. Así es, déjame ir a un corte para regresar y entonces hablar realmente de esta expresión clara. ¿Quiénes son los que concentran la riqueza? ¿Cómo ha variado? ¿Cuántos se quedan? Y cuál es el proceso que he visto. Y una parte muy interesante del documento, la comparación internacional. Y eso me gustaría que habláramos, regresando del corte, en esta realidad. Muchos compartimos que la gran fractura social es la desigualdad. Y la manera que podamos, con instrumentos como los que el estudio Oxfam presenta, tener más claridad por qué se da este círculo de concentración de riqueza, podremos entonces hacer propuestas de equidad. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. De acuerdo con el informe Desigualdad Extrema en México que presentó Oxfam México este año, según la Standardized World Income Inequality Database, con datos de entre 2008 y 2012, México tiene un coeficiente de Gini de 0.441, cuando el promedio es de solo 0.373. Es decir, nuestro país tiene más desigualdad que el promedio de todos los países en la muestra. México ocupa el lugar 87 de 113 países. Esto significa que más del 75% de los países del mundo son menos desiguales que el nuestro. Gerardo, entremos ya a los datos duros, los que revela el documento. A mí me sorprendió en términos de que por primera vez veo en un documento
con precisión definido quiénes son los ricos, los que concentran la riqueza. ¿Cómo llegaste a esta conclusión o a esta, digamos, descripción de quiénes son? Y ¿cuál ha sido su evolución? ¿Cómo se ha comportado, por lo menos en los últimos 20 años? Si ellos han disminuido su riqueza por la crisis de Lehman Brothers hace unos años, o qué pasó con ellos. Entonces, escríbenos esta parte, digamos, muy poderosa del documento. Sí, el documento tiene una parte sobre la medición de la magnitud de la desigualdad y tiene una sección muy específica sobre los ultramillonarios, como se les llama en la literatura internacional, o archimillonarios mexicanos en particular. Y para eso usamos las cifras de la revista Forbes, que es, como se sabe, una revista que ha venido dando un seguimiento sistemático a la riqueza de los individuos de mayor volúmenes de dinero en el mundo. Y ahí anualmente Forbes presenta una lista de individuos en todo el mundo que tienen más de 1.000 millones de dólares como riqueza neta. Entonces me di la tarea de buscar a los mexicanos en esa lista y vemos cómo en estos, y eso ya lleva alrededor de 16, 17 años que llevan haciendo este seguimiento. Entonces se puede ver la evolución de estos archimillonarios mexicanos. Al principio de cuando se empezó a compilar esta serie, había 16 mexicanos en esta lista, hoy en día hay 15, y esos, es decir, no ha crecido, es más o menos estable, pero lo que es muy significativo es cómo ha cambiado la importancia de estos multimillonarios en el mundo inclusive. Estos mexicanos que antes estaban en la parte baja de la distribución de los millonarios del mundo, ahora tenemos algunos de los más ricos del mundo, incluyendo a alguien que estuvo entre los más ricos del mundo, que era Carlos Slim. Y entonces le di seguimiento a esa riqueza, y creo que el primer dato que sí llama mucho la atención es el hecho de que la riqueza de estos archimillonarios mexicanos se multiplicó por 5 en dólares en un momento en el que, en un lapso de tiempo en el que el crecimiento del ingreso promedio de los mexicanos pues fue alrededor de 25%. Entonces, mientras que los mexicanos promedio veíamos crecer nuestro ingreso en alrededor de 25% en poco menos de 2 décadas, estos ricos mexicanos, muy ricos mexicanos, el valor de toda su riqueza crecía, se multiplicaba por 5. Entonces era ya un descrecimiento muy desproporcionado que a mí me llamó mucho la atención. Y entonces decidí ver cómo evolucionaba en particular la riqueza de ciertos millonarios que eran los más constantes en ese ranking de Forbes. Y encontramos que había básicamente 4 multimillonarios mexicanos que son los que destacaban, primero por su posición, por su magnitud de su riqueza, y 2, porque eran los que estaban permanentemente o casi permanentemente en el listado de Forbes. Esos 4 multimillonarios mexicanos son el ingeniero Carlos Slim, el dueño de América Móvil, de Telmex, o lo que era Telmex, Telcel, Germán Larrea, que es el dueño de Grupo México, una minera, Alberto Balleres, que es dueño de Palacio de Hierro y de Peñoles, entre otras empresas, y Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca y otras empresas también. Esos 4 multimillonarios mexicanos tenían, y lo sorprendente además es cómo creció recientemente. La riqueza de estos 4 multimillonarios mexicanos equivalía a principios de siglo a alrededor de 2% del PIB en México. En 2014, que es el último dato que usamos en el documento, esta riqueza que tienen, que ha crecido de manera tan desproporcionada, ya equivale a 9% del PIB en México. Eso nos da una idea de la magnitud de la riqueza de estos individuos, primero, pero también nos da una idea de cómo han crecido de manera muy significativa en los últimos años, en un periodo en el que la economía mexicana, como todos sabemos, pues no ha sido particularmente creciente, no ha estado en una bonanza en particular. Pero a nivel global, los otros ricos multimillonarios en el mundo también han tenido este crecimiento, digamos, exponencial de riqueza, o es atípico. Han crecido, pero no tanto como los multimillonarios mexicanos. Eso es importante señalarlo. Es decir, sí han avanzado de manera muy significativa en el ranking mundial, estos 4 por lo menos, de tal manera que sí, su crecimiento ha sido incluso desproporcionado en una etapa en la que efectivamente, como bien lo señalas, es un fenómeno mundial el ascenso de estos grandes multimillonarios en el mundo, pero destaca en particular el ascenso de este grupo de mexicanos. Y luego hice ya una cosa mucho más amplia, ya no solo enfocada en nombres específicos o en individuos en concreto, sino me enfoqué en el 1% de los mexicanos de mayores ingresos. Y el 1% de mexicanos de mayores ingresos, de acuerdo a algunos cálculos que hicimos en el documento, concentra el 21%
del ingreso total. ¿Son qué? ¿150,000? No, este es el grupo de alrededor de 1 millón serían un poco más de 1 millón de mexicanos. ¿Que tienen más de? Que tienen el 21% del ingreso. El 21%, por cierto, el dato que tú mencionas es el de la riqueza. El 1% de los mexicanos concentra el 43% de la riqueza. En esas comparaciones internacionales, este grupo que ya no es un grupo, ya no son unos nombres específicos, ya no son los más millonarios de mi país, sino un grupo significativo del país, sí destacan con respecto a otros países. En el caso del 1% más rico, sí somos el país para el cual tenemos datos de manera sistemática que demuestra la mayor grado de concentración en una muestra amplia de países. Entonces eso nos da una idea de que efectivamente la concentración del ingreso y de la riqueza en el país es muy grande, se ha exacerbado en los últimos años y sobre todo se ha tendido a concentrar en este grupo muy específico, muy pequeño de grandes empresarios. En ese sentido, Jimena, a ver, liguemos, esta gran concentración de riqueza implica concentración del poder, su capacidad de incidir e influir en, digamos lo más evidente, cómo se graban, cómo se pone una política fiscal, etcétera. ¿Tú sí ves esta asociación en términos de la enorme capacidad de incidencia de este grupo en el tema fiscal o en otros temas en nuestro país? No, absolutamente. Y es claro, por ejemplo, una de las cosas que señalamos como causas de esta enorme desigualdad que existe es justamente una política fiscal que sigue gravando el consumo más que el ingreso, una política fiscal que no ha servido para poner un piso común, ¿no? Una redistribución real de la riqueza. También lo vemos en un débil marco regulatorio, o sea, estos 4 millonarios que mencionaba Gerardo, si te fijas, muchos hicieron su riqueza en base a servicios públicos que se privatizaron, por ejemplo. Sí. Entonces ahí tenemos otro ejemplo interesante. Otro ejemplo interesante es el salario mínimo como causa también de la desigualdad. El salario mínimo no ha crecido de manera importante en los últimos 20 años. El salario mínimo en México es uno de los más bajos de América Latina después de Haití. Y realmente un trabajador que gana un salario mínimo no sale de la pobreza, es pobre. Entonces, claro, tienes estas grandes empresas que tienen estos enormes ingresos, pero que pagan salarios de miseria, ¿no? Que lo que hacen es justamente pues, mantener a la gente en el círculo de la pobreza. Entonces, eso aunado también a la falta de transparencia y de rendición de cuentas por parte del Estado, de todos estos marcos regulatorios, de cómo funciona realmente, y a una cooptación que es clara, que sentimos del poder económico, del poder político, ¿no? Realmente creemos que la mayoría de este marco regulatorio está hecho a la medida para seguir fortaleciendo a estos multimillonarios y seguir castigando a la clase media y a la clase pobre. Y esto aunado a algo que ya habíamos mencionado, que es el tema de una política social que ha sido realmente poco efectiva para aminorar y evitar la pobreza. Es interesante, hay un ejemplo que ponemos en el informe sobre el tema de educación. Sí. Mientras tienes todas estas concentraciones de la pobreza, tienes que el 38% de las escuelas públicas no tienen drenaje, ¿no? Entonces, claro, si tú puedes mandar a tu hijo a una escuela privada, pues vas a tener cierto acceso a oportunidades, y si lo puedes solo mandar a una pública, vas a tener todas estas enormes carencias que estamos viviendo, ¿no? Lo mismo en salud, lo mismo en otro tipo de servicios básicos que son realmente derechos de las personas y que no se están garantizando por parte del Estado. Y un dato interesante también nada más, México es la economía número 14 del mundo y está entre los 25 países más desiguales. En ese sentido, esta debilidad de las finanzas públicas, esta enorme dependencia de la renta petrolera, esta enorme ineficiencia también, pues obviamente genera esta enorme realidad de que, aunque se puede, y seguramente se hará, decir que se han reducido las carencias, o sea, acceso a ciertos derechos, pues son acceso a carencias que realmente siguen arrastrando esta baja calidad, la enorme desigualdad, y esta realidad de Méxicos muy excluyentes. Y algo que señalo antes de irnos al corte es que el documento también pone una mirada que yo creo que es obligada, el tema de los indígenas. O sea, ellos sí están nuevamente dentro de todo ese contexto, y me gustaría generar una última reflexión. La desigualdad en los indígenas sigue siendo la gran evidencia de la fractura social de nuestro país. Sin duda, el hecho de que tengamos que en la población de habla indígena, que es en la que se dan las cifras, unas tasas de pobreza extrema que son 4 veces el equivalente a las tasas de pobreza que prevalecen en el resto de la población,
pues nos da un indicador de la magnitud de la exclusión que hemos tenido, que este país ha tenido sistemáticamente para con esos segmentos de la población. Y yo creo que eso es algo que debería ser inadmisible. Es decir, podemos entender que haya pobreza en un país que a lo mejor no tiene suficientes recursos, pero en un país que tiene los recursos que tiene México, que es un país de ingresos medios altos, de acuerdo al Banco Mundial, que tengamos primero las tasas de pobreza extrema que tenemos, una quinta parte de la población en pobreza extrema, pero que además tengamos que en el caso de la población de habla indígena tasas tan altas como las que se muestran en el documento, pues realmente creo que es inadmisible que tengamos algo que de hecho raya en la discriminación, de hecho considero que es una situación discriminatoria, y que me parece que es inadmisible, como decía antes, en un país con la riqueza, con los recursos que tiene nuestro país, ¿no? Déjame ir a un corte y regresamos a la otra parte. Bueno, se ha dicho, tú lo has dicho, no, la economía no crece. Algunos han señalado algunos elementos. Pero me gustaría esta vinculación, desigualdad y este bajo crecimiento y concentración de riqueza, que iniciáramos el siguiente bloque. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social para hablar de esta realidad, una economía que no crece, pero por otra parte permite que los ricos y los muy ricos sigan siendo cada vez más ricos. Y por otra parte, de una manera muy compleja, esta agenda está oculta en las otras agendas de pobreza, de acceso a servicios, de carencias, de calidad, y no ponemos en el centro el tema de la enorme desigualdad. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con el informe Desigualdad Extrema en México, que presentó Oxfam México este año, el número de multimillonarios en México no ha crecido mucho en los últimos años. Lo que sí ha aumentado es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En 2002, la riqueza de Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Balleres y Ricardo Salinas Pliego representaba el 2% del PIB. Entre 2003 y 2014, ese porcentaje subió a 9 puntos porcentuales. Ello significa que mientras el PIB per cápita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los individuos más ricos se multiplica por 5. Gerardo, a ver, hazme esta asociación. Un país que sigue siendo crecientemente desigual y un país que no crece, pero la riqueza de los muy ricos crece. O sea, de alguna manera este bajo crecimiento que no se da sigue beneficiando a los más ricos. ¿Cómo se puede dar esto? Bueno, primero habría que entender que es una relación bastante compleja, digamos, y circular además, ¿no? Porque no solo ocurre lo que acabas de mencionar, también tenemos el hecho de que la desigualdad en sí misma afecta al crecimiento. Y en el documento citamos un estudio de la OECD muy reciente, muy interesante, donde lo que el investigador, un analista, insisto, de esta organización, lo que plantea es, hace una estimación para todos los países de la OECD y da en particular una cifra específica para el caso de México y señala cómo el crecimiento de la desigualdad que hemos tenido en los últimos años le ha costado al país un crecimiento del PIB de alrededor de 10% acumulado. Es decir, el PIB de México debería ser 10% más alto de no haber sido por el aumento en la desigualdad que tuvimos en los años anteriores. Entonces, la desigualdad afecta el crecimiento del país. Esa es una relación que a veces se olvida. Es decir, cómo la desigualdad termina generando costos en el crecimiento del país. Y la razón es, pues ya se ha discutido en otros momentos, en otros trabajos, es porque debilita el mercado interno, debilita la capacidad de compra, en fin, una serie de elementos que hace que termine afectando el crecimiento de este país. Ahora, dicho eso, pues México ha crecido efectivamente, como bien lo señalas, poco, a tasas relativamente bajas, pero ha crecido. En las últimas 2 décadas hemos crecido poco más del 1% en términos per cápita, alrededor del 1%, digamos un crecimiento del ingreso promedio de 25%. ¿Cómo explicar eso, ese crecimiento del ingreso promedio de la población, que uno esperaría que si estuviera bien distribuido ese crecimiento, pues todos habríamos crecido, el ingreso de los ricos, de los gente de clase media y de la gente en la parte baja de la distribución? Si eso hubiera ocurrido, es decir, si todos hubiéramos crecido de manera equitativa, pues habría gente en la parte baja de la distribución que habría salido de la pobreza. Así es. Lo que tenemos es que eso no ha ocurrido. Tenemos las mismas tasas de pobreza que teníamos hace 2 décadas, como lo mencioné antes,
Y eso solo implica una cosa, implica que los beneficios del crecimiento se están concentrando en segmentos relativamente pequeños de la población. Seguro están concentrados en la parte alta de la distribución, de la mitad, digamos, para arriba, pero sobre todo, y por eso creo que se vuelve relevante entender la dinámica de la parte de los más ricos de este país, que son los que más se han beneficiado, es decir, un beneficio completamente desproporcionado de este crecimiento ha tendido a concentrarse en muy pocas manos, y eso está acentuando la desigualdad en estos años. Por eso no es casualidad que tengamos crecimiento mediocre, tasas de pobreza estables y al mismo tiempo una gran bonanza en los sectores más ricos de este país, que pues se han vuelto ya inclusive pues, empresarios, han creado lo que se llama multinacionales, ¿no? Ya son inversionistas, grandes jugadores incluso en otras partes en el mundo, en Sudamérica, en Centroamérica, en España ahora, muchos de ellos, porque tienen tal cantidad de recursos, se han beneficiado tanto, de manera tan extraordinaria de este avance económico que se concentra fundamentalmente en ese segmento de la población, que podemos tener entonces grandes empresarios, multimillonarios que avanzan en el mundo, al mismo tiempo que la pobreza está estancada en el país y que el crecimiento es relativamente bajo. A ver, Jimena, retomamos algunos puntos que dijo Gerardo. Sin duda ha habido una capacidad con este crecimiento de que la riqueza se concentre. Una pregunta es, ¿dónde está esa riqueza? Parte lo apunta Gerardo en términos, seguramente están haciendo estas grandes inversiones en otros países que incluso generan elogios internacionales. Pero otros sostienen, ¿sí?, de que, y lo vemos recurrentemente, de pronto hay un evento, el mismo presidente está ahí y anuncian una inversión, ¿no? Y dicen, bueno, es que ellos son los que están generando el empleo. Estas grandes empresas, estas empresas emblemáticas, muchas de ellas. Entonces, por una parte, hay quienes sostienen que, y tú lo decías al principio, es que estos ricos, muy ricos, son gente que genera empleo, que genera oportunidad, y por eso había que, digamos, reconocérsele, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos reconocer esta parte de que sin duda sus empresas tienen miles de empleos, ¿no?, y tienen inversión, pero por otra parte son parte del problema? Pero bueno, ¿cómo confrontamos esta idea de que estos grandes empresarios son los grandes, digamos, mecenas de este crecimiento mediocre del país y que deberíamos, más que señalarlos, reconocerlos? ¿Cómo contestamos a esa reflexión? Sí, es interesante. Yo creo que por un lado sí hay que obviamente reconocer el tema de generación de empleos, aunque podrían ser empleos mejores pagados. O sea, yo creo que sin duda, por eso lo decía al principio, no se trata de decir que no puede haber gente rica o que no puede haber empresas grandes, pero sí se trata de decir que esas fortunas tan grandes deberían de estar con mayores impuestos, que debería de haber una mejor redistribución y que sin duda, como decía Gerardo hace rato, una menor desigualdad va a fructificarles a ellos mismos en un mayor crecimiento económico. Entonces, yo creo que con un combate a la desigualdad ganamos todos. Y yo creo que ese es parte del mensaje de Oxfam y por eso esperamos que incluso estos grandes archimillonarios puedan sumarse a esto para decir, es insostenible que sigamos teniendo un país con estas enormes desigualdades y cerrar las brechas de desigualdad nos conviene a todos, incluso a esa gente que tiene obviamente un interés puramente económico más que otra cosa y en términos de su propia utilidad que tenga. Entonces, yo creo que por ahí para nosotras es un llamado a todos ellos a repensar el país y a pensar que esto es insostenible si no podemos cambiarlo. Y por otro lado, un llamado al Estado. El Estado debería estar regulando mejor, debería de ser el árbitro que regule, que no se den estas grandes fortunas sin que realmente haya una mayor redistribución de la riqueza. Entonces, ese es para nosotros parte también de lo importante donde queremos poner el Ya entramos énfasis. más a la parte de economía política. ¿Cuáles son los incentivos para que una gente que pese a bajo crecimiento está teniendo esta enorme concentración de su riqueza en esa proporción que le permiten ser incluso empresarios globales, etcétera? ¿Cuáles son los incentivos para cambiar su modelo de operación que le genera tanta beneficio? Más allá de una posición ética, en términos económicos, o sea, CEPAL lo ha dicho, hay que distribuir para crecer, y en ese sentido el crecimiento genera posibilidad de, digamos, de una equidad. Pero yo no veo muy claramente, porque bueno, estos grandes empresarios, este millón, o este grupo pequeño, pues están como están ahorita, creo que tienen grandes beneficios. Y bueno, déjame llevar el ejemplo,
y bueno, pues tienen el helicóptero para ir a un lado y están en su enclave y de ahí vuelan a otro enclave en alguna parte del mundo. Realmente es una extracción, hay una cifra que me sorprendió, o sea, lo que se ha extraído en oro por la empresa Peñol en los últimos años es superior a lo que se extrajo en los últimos 300 años de la colonia. Entonces, bueno, ¿dónde están los incentivos para sumarse a una iniciativa de igualdad? Yo creo que hay una perspectiva, digamos, evidentemente ética, que habría que hacerle un llamado de atención hacia esa dimensión. Digamos, yo creo que no es trivial, de hecho, y yo creo que hay empresarios que tienen una visión ética muy fuerte y que lo han, de hecho, de alguna manera reconocen esta situación y que saben que hemos llegado a niveles de desigualdad que pueden ser considerados injustos. Pero también hay una dimensión económica, estrictamente hablando. Es decir, efectivamente, los propios empresarios mexicanos creo que eventualmente se han dado cuenta de que cómo se establecen límites. Es decir, cuando demandan cambios en la política y fortalecer el mercado interno, pues en otras palabras lo que están diciendo es precisamente lo que nosotros de alguna manera sugerimos. Es decir, ¿cómo se puede fortalecer el mercado interno si no es por la vía de fortalecer la capacidad de compra de los hogares mexicanos? Porque eso les ayudaría también a que algunos de estos grandes empresarios, pues sus empresas crecieran y fueran aún más exitosas y se expandieran y pudieran tener éxito en otras dimensiones. Claro que estos grandes empresarios es distinto porque muchos de ellos tienen cierta relevancia y poder monopólico en ciertos mercados, pero hay otros empresarios a lo mejor no tan grandes que también se verían beneficiados de manera muy amplia por una expansión del mercado interno desde un punto de vista económico. Es decir, podrían tener razones ya no éticas, pero sí económicas para querer que cambie el modelo económico en esa dimensión, en la dimensión de reducir los niveles de desigualdad y fortalecer la capacidad de compra de los mexicanos. Yo creo que es perfectamente válido en ambas dimensiones, pero creo que al final de cuentas lo importante es lo que decía Jimena, es decir, el llamado, digo, ojalá que los propios empresarios, y ha habido algunos, de hecho yo he recibido expresiones de simpatía de grandes empresarios que reconocen el problema y que les gustaría empezar a hacer cosas y reconocen la importancia de cambiar en esta dimensión. Pero más allá de eso, digamos que eso puede ser un poco, está sujeto a la buena voluntad, si queremos, a la disposición de estos individuos. Creo que efectivamente el llamado es al Estado a que actúe de alguna manera, de una manera mucho más estricta, mucho más importante, con una serie de políticas que efectivamente promuevan la reducción de la desigualdad, la igualdad de oportunidades, etcétera, que al final de cuentas, como decía Jimena, va a ser en beneficio no solo evidentemente de la gente en la parte baja de la distribución, que hoy en día no tiene algunas de esas oportunidades, pero incluso para gente en otras partes de la distribución que, pues, si se fortalece la economía, se fortalece la capacidad de compra, se reduce la vulnerabilidad ante los choques del exterior, todo eso nos va a ayudar al país en su conjunto, a la economía en su conjunto y eventualmente pues a todos nosotros. Entonces yo creo que es al final de cuentas efectivamente es una propuesta y un tema en el que si hacemos cosas vamos a beneficiarnos unos y otros. Y hay otra dimensión importante que está marcada en el estudio y es el tema de la relación entre desigualdad y violencia, que también puede ser un incentivo. Y nosotros en el estudio claramente se demuestra cómo los municipios más desiguales son también los municipios más violentos. Entonces, también debe ser un incentivo, sobre todo en una situación tan caótica y de tanta violencia e inseguridad como la que vivimos, reducir la desigualdad como una medida estructural para combatir justamente la violencia que vivimos. Y todos los fenómenos sociales. Recientemente, el famoso libro de Wilkinson y Piketty hizo énfasis de que los países más desiguales tienen mayores problemas de adicciones, mayores problemas de salud mental, mayor problemas de violencia, mayor población en situación de conflicto con la ley. O sea, expande la ola económica de concentración a fenómenos sociales que solo podemos entender en función de esta enorme inequidad. Déjame ir a un corte y regresamos porque, en el fondo, la pregunta es, ¿el Estado es actor central para generar este llamado o esta bandera de la igualdad? Pero entonces tenemos que enfrentar la realidad de cuáles son las condiciones del Estado mexicano y cómo lo fortalecemos para poder generar esta propuesta. Y en ese sentido son parte de las preguntas que tenemos que enfrentar ahora y constantemente. ¿Cómo fortalecemos el Estado mexicano para que tenga estas capacidades distributivas y capacidades de regular los mercados, capacidades también de promover la distribución de beneficios, que es parte de la pregunta de México Social? Vamos a un corte y regresamos al estudio. De acuerdo con el informe Desigualdad Extrema en México, que presentó Oxfam México este año, las siguientes son las propuestas que hacen para cerrar la brecha de las desigualdades de nuestro país. 1.
la creación de un auténtico Estado social y un cambio de enfoque de un Estado dador a un Estado que garantice el acceso a los servicios básicos bajo un enfoque de derechos. 2. Si se crea una política fiscal progresiva y una distribución más justa, se podrá hablar de una política más acorde con los objetivos a mediano y largo plazo. 3. El gasto ha de focalizarse en educación, salud y acceso a servicios básicos, en infraestructura, escuelas que cuenten con los servicios para que la brecha de desigualdad no crezca más. 4. La política salarial y laboral asimismo debe cambiar. Es impostergable fortalecer el nivel de compra del salario mínimo. 5. La transparencia y rendición de cuentas. Si realmente se quiere combatir la corrupción, las declaraciones fiscales de todos los miembros del gobierno deben hacerse públicas. Solo así se fortalecerá el Estado de Derecho. Jimena, lo vuelvo a decir, el documento logra poner nuevos elementos, una reflexión que permite visualizar la complejidad, pero también una serie de acciones específicas. Tienen varias semanas de haber presentado el documento. Me gustaría que me platicaras en este último bloque, ¿cuál ha sido la reacción? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo logramos esto que comentaste al principio, ¿no? Un gran acuerdo que permite, pero primero, ¿cuál ha sido tu percepción de reacciones? ¿De dónde ha venido críticas que seguramente ha habido? O sea, haznos un recuento de esa primera apreciación. Sí, mira, estamos muy sorprendidas. Realmente el estudio ha sido, y el lanzamiento de la campaña ha sido mucho más exitoso de lo que esperábamos, incluso nosotras. Se ha sumado muchísima gente, ha aparecido el estudio en muchísimos medios de comunicación. Teníamos un poco de miedo de, tocando estos intereses, ¿no? que hubiera poca cobertura mediática del tema, y sí hemos tenido muchísima. Hemos tenido muy buena respuesta social, que creo que es lo más importante. Para nosotras este es un pretexto para empezar a movilizar a la sociedad por una causa común, que es el combate a la desigualdad, y realmente hemos tenido mucho éxito en juntar firmas. Por ejemplo, tenemos un sitio web que es cambialasreglas.org, donde se pueden sumar a una propuesta que estamos presentando frente a la Cámara de Diputados, con 5 propuestas muy concretas que podemos hablar más adelante, sobre cómo justamente podemos combatir la desigualdad. Entonces hemos tenido gran respuesta frente a eso y los invitamos a que se sigan sumando. Hemos tenido, claro, críticas, ¿no? De quien dice, pues no estamos diciendo nada nuevo, de quien se siente incómodo con lo que presenta el estudio. Alguna televisora no nos ha cubierto nada, obviamente, pero creemos que realmente sí hemos logrado poner el tema en agenda. El tema ha sido recibido muy bien socialmente, hay mucha necesidad de seguir hablando del tema. Vamos a seguir haciendo otros estudios posteriores que profundicen en ciertos aspectos, en el tema de género, en el tema de desigualdad étnica y socioeconómica. Entonces sí creemos que este es un punto de partida para nosotros, y esperamos que se siga sumando eso, pues mucha gente. Lo que logramos fue, más allá de una discusión académica entre expertos, lograr una discusión más abierta de la sociedad sobre estas preocupaciones y sobre propuestas muy concretas para poder cambiar las reglas y la situación que estamos viviendo. Y en ese sentido, yo quiero sostener que el documento tiene un enorme poder comunicativo. En pocas cuartillas se expresa con claridad esas dimensiones, con datos realmente que permiten dar cuenta de las enormes brechas. Y en ese sentido, Gerardo, tú siendo un experto dedicado a esto, o sea, en términos de estudio, ¿qué es lo que sigue en la agenda? O sea, ¿qué deberíamos seguir estudiando? ¿Qué falta en el documento que requiere más información? Si tuvieras delinearnos tu proyecto entonces, en este tema, ¿qué te gustaría seguir haciendo para dar más elementos para esta movilización social? Sí, a mí un tema que no se menciona en el documento prácticamente para nada y que me hubiera gustado mucho tratar en mucho mayor detalle, que es un tema que me ha preocupado desde hace muchos años, es parte de mi tesis doctoral, de hecho, es el de la desigualdad regional. Porque está implícito en el documento, pero no se aborda como tal. Y la desigualdad regional en México es enorme. Es decir, parte del problema, muchas dimensiones que se han mencionado, tienen en el fondo una raíz regional. Es decir, las brechas entre el desarrollo en el sur-sureste del país y la zona centro y la zona norte del país son enormes, son abismales. Yo creo que es ahí donde está el principal reto, y donde si lográramos, por ejemplo, si tan solo lográramos hacer que la zona sur-sureste del país
convergiera, no digamos a los niveles de las zonas desarrolladas, más desarrolladas del país, sino al punto medio, ya eso lograría un avance muy significativo en el crecimiento y en el bienestar de la población. Entonces, sí es una dimensión que creo que no toqué y que no hubo tiempo, ya no había espacio tampoco, pero que me parece que es donde hacia adelante hay que moverse, junto con otras cosas que se mencionan muy de paso, pero que son, me parece, hacia donde hay que seguir avanzando en los estudios, que son el tema de la desigualdad y la violencia, me parece crucial. El tema de la desigualdad de género, me parece, se aborda de una manera pues, muy de paso también, porque todos, como decías, se tuvo que compactar mucha información en un documento muy breve, pero son, me parece, los temas que hacia adelante tenemos que expandirnos. Desigualdad de género, desigualdad regional, desigualdad, la parte de desigualdad y violencia, y un tema que también a mí me interesa ahora, que es el tema de la desigualdad al interior de las ciudades del país, es decir, también esta desigualdad que se ve en el territorio nacional, hay microcosmos en el país, en las ciudades, donde claramente se ve reflejada esa desigualdad. Recientemente hubo un artículo me parece, creo que en un portal electrónico sobre lo que pasa en la delegación Cuauhtémoc, donde conviven los poderes de la Federación, los poderes del Distrito Federal, junto con una población indigente bastante grande, por ejemplo. Son cosas que me parece que hay que estudiar un poco más adelante. Jimena, vamos a las propuestas. El documento tiene al final también un aporte, por lo menos de línea grandes estrategias a seguir. Ya has comentado algunas, pero me gustaría que las agrupes en términos, esta firmas, esta convocatoria a la nueva Cámara de Diputados está construida creo que en algunos ejes. ¿Cuáles son? Mira, uno es el tema de realmente centrarnos y lograr un estado de bienestar, un estado social de bienestar que priorice los derechos básicos de las personas, la salud, la alimentación, la vivienda, que sí requiere un repensar y transformar totalmente el Estado en general y las políticas sociales en particular. Tiene una propuesta muy concreta sobre política salarial. Necesitamos subir el salario mínimo a estándares que realmente logren que las personas salgan de la pobreza. Necesitamos también una política fiscal progresiva que sea realmente redistributiva, que realmente lo que empiece o lo que siga agravando más que el consumo es el ingreso. Entre otras cuestiones que, bueno, y obviamente el tema de transparencia y rendición de cuentas, que también es fundamental. Tenemos que fortalecer el área y la misión regulatoria del Estado y los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que no permitan que siga expandiéndose este lastre que tenemos en México, que es la corrupción. Esas son las propuestas generales que tenemos en la... Y en ese sentido, bueno, una condición necesaria es un Estado que logre, digamos, promover estas acciones. Y hoy el Estado mexicano está haciendo, es real, tenemos un problema en términos de la credibilidad, la eficacia, la eficiencia, la transparencia, el predominio, digamos, dar seguridad en el sentido más amplio a la población. O sea, tenemos un Estado realmente muy avasallado. Entonces, dentro de la estrategia que va más allá del documento, Gerardo, ¿cómo construimos Estado y cómo construimos una sociedad que fortalezca el Estado? ¿Y cómo aprovechamos un momento, presupuesto 2016? O sea, nuevamente, la estrategia política, ¿cómo logramos que un documento que tiene esta enorme fortaleza comunicativa, que tiene esta capacidad de mencionar y diseñar acciones específicas, se convierta en un instrumento que construya Estado, que construya sociedad, que construya elementos para los poderes puedan, en democracia, generar esta transformación que proponen? Bueno, me parece que... digamos, si bien es cierto que hemos tenido una gran repercusión en los medios y una buena recepción en distintos ámbitos, donde sí creo que ha hecho falta mucha mayor sensibilidad, es de parte tanto de las autoridades como de los otros actores políticos. Porque ahí es donde finalmente se va a tener que... O sea, la respuesta del poder en sí mismo, del poder en el sentido más amplio, no ha sido todavía... Yo creo que no ha sido suficiente. Es decir, no se percibe una idea de hacer... de tomar suya esta bandera, de hacer suyas estas causas, estas propuestas, que son propuestas que no tienen un cariz político, partidista de ninguna manera. Pueden adoptarlos cualquiera de los partidos políticos, el propio gobierno, el partido en el poder, y podrían a partir de ahí elaborar, me parece, una serie de propuestas que se podrían incorporar inclusive en este mismo proceso que discusión del presupuesto base cero, pues se podrían incorporar de discusión temas que ahí se plantean en términos de dónde gastar, cómo gastar, etcétera. Ya no digamos una reforma fiscal.
Pero sí creo que ahí ha habido, me parece, una cierta renuencia un poco a aceptar la importancia del tema y la importancia del documento y la importancia de las propuestas. Entonces, digamos, sí ha habido una especie, digamos, no diría que de vacío, pero sí de ausencia de discusión suficiente. Y para que tengamos esto que se está planteando, pues lo que se requiere es en realidad la construcción de un gran acuerdo nacional contra la desigualdad. Es decir, en la medida en la que no haya eso, pues me parece muy difícil avanzar. Y creo que la idea del documento era empezar a convocar precisamente a esa discusión. Entonces sí me gustaría ver hacia adelante en esa construcción que tú planteas de estas propuestas, de esta política como tal, pues sí se requiere sin duda el apoyo de los que están tomando las decisiones, ¿no? De los tomadores de decisiones, de los partidos políticos, que convoquen a una discusión de este tema y a cómo resolverlo, cómo hacer frente a estas propuestas o cómo adaptarlas o adoptarlas, como lo que ellos prefieran, pero que de alguna manera sea una discusión mucho más seria y mucho más sólida de la traducción de este documento a una cosa más concreta, tiene que pasar por los actores políticos. Y ahí sí me parece que hace falta todavía un poco más de sensibilidad de todos, ¿eh? No culpo a un partido, a un grupo. Yo creo que en general sí requiere mucho mayor compromiso y mucho mayor vehemencia e interés en el tema de la desigualdad de lo que han manifestado hasta ahora. Muy quiero agradecerle a los dos, lamentablemente el tiempo se termina. Jimena, por estar aquí en el estudio, Gerardo, que vuelvas nuevamente, y convocarlos a todos. Hay que revisar, hay que leer con detenimiento el documento de Oxfam. Permite tener los elementos mínimos para promover una agenda y el diálogo y la discusión y el debate, ojalá, sobre cómo ponemos en el centro de la construcción de un México social la desigualdad como la causa que está ahí, en esta causa abismal, estructural, que finalmente explica por qué, pese a que la economía crece poco, pese a que algunos dirán que se incrementa el acceso a las carencias, la concentración sigue siendo escandalosa, no solo éticamente, sino escandalosa en términos de que hay una riqueza que debería contribuir al bienestar, a la construcción de un Estado social, como dice el documento. Y en ese sentido espero que todos podamos visitar el portal de Oxfam, ver el documento y generar las discusiones y reflexiones, porque sin duda en el centro del México social está enfrentar la desigualdad. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Jimena, por estar, y muchas gracias a ustedes por estar en el estudio.